sea tu gran nombre, Señor. Gran nombre. Necesitamos reconocer realmente qué tan grande es tu nombre. Señor, muéstranos esta noche un poco de qué tan grande es tu nombre y háganos más siervos, más fieles, más apasionados por tu nombre, Señor. Toda la gloria sea para ti y para tu nombre, nada más, Señor. Amén y amén. Vamos a Salmo 143. Estamos en versículo 11. Vamos a hablar brevemente de versículos 10 y 12. Estamos concluyendo nuestros 2 sermones que predicamos hace los últimos 2 sermones. Salmo 143. Versículo 11, estamos hablando, el título del mensaje es Por amor a su nombre, por amor a su nombre. En el siglo XIX había uno, se llamaba Friedrich Nietzsche. Era un filósofo y él dijo esto. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Una persona que ha encontrado un propósito en la vida puede superar cualquier obstáculo en su camino. Si sabes por qué tu vida es importante y sabes que tu meta es positiva, puedes sufrir casi cualquier derrota o miseria sin renunciar o rendirte. Su punto era eso: si verdaderamente tú creas en algo, tú vas a apostar lo que sea en la vida, dinero, finanzas, recursos, tiempos, vas a sufrir cualquier problema, cualquier ridiculez, cualquier burla, lo que sea, eso tú lo podrías sufrir. Pero él dijo eso también. Él era una persona que estaba en contra de los cristianos. No solamente era ateo, él era en contra de los cristianos. Él dice, quien lucha contra monstruos debe cuidar de que en el proceso no se convierta en un monstruo. Cuando miras a un abismo demasiado tiempo, recuerda que el abismo también te está mirando a ti. Y él, acostado en un sillón, los últimos 2 días de su vida, sus últimas palabras era, mamá, soy un menso. Creo que se había recordado lo que había hecho, pero era demasiado muy tarde. Su problema de él era de que no tenía ninguna misión en la vida. Su misión para él era contarle a todos los demás quién era y quién no era Dios, qué es lo que deben de hacer. Tu verdad tuyo es tuyo y la verdad mío es mío. Entonces tenemos hoy en día muchas personas que no hay misión en su vida. Tenemos personas que no saben, tenemos hijos de 30, 40 años, siguen viviendo con los padres, no se hallan en la vida y el razón número 1 es porque no conocen a Dios, no conocen a su nombre. Versículo 10 de nuestro texto esta noche. Salmo 143, versículo 10. Brevemente vamos a tocar 10 y 12. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Y luego 12 dice, y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma. Al último dice, pues yo soy tu siervo. Entonces en el 10 dice, porque tú eres mi Dios. Y en el 12 dice, pues yo soy tu siervo. Y en medio de esos dos, lo que vamos a hablar esta noche es versículo 11, cuando él dice, por amor a tu nombre. Entonces eso es el amor que el Señor tiene para su nombre, para Él mismo. O sea que David está orando aquí que el Señor salvará a Dios por el amor que Él tiene por su nombre. Eso es lo que Él está diciendo. Pero lo encuentro muy
curioso de que está en medio de esas dos frases, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Pero analizamos, ¿no? El primero, porque tú eres mi Dios. Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, pero realmente no hay sustancia y cualquier persona puede decir, tú eres mi Dios. No hay compromiso todavía, no existe el compromiso y eso es lo que pasa hoy en día. La gente que no tiene misión, es muy fácil decir, es mi Dios, y esas son las personas que su rutina, su patrón es ir a la iglesia los domingos, ir a la iglesia los miércoles, pero cuando regresan a su casa todo es igual, nada ha cambiado. Pero aquí, en el versículo 12 dice, yo soy tu siervo, es compromiso. Eso es compromiso. Yo soy, porque ahora sí ya sabemos que se requiere algo de ti, porque un siervo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir, se tiene que notar. O sea, cuando tú, en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, cuando tú entrabas en una casa de un rico, o sea, los primeros que mirabas eran los siervos. Te quitaban los zapatos, limpiaban tus pies, etcétera, etcétera. Pero siervo es muy, muy visible. Se nota quién es siervo y quién no eres siervo. Y ahora, versículo 11, por amor a tu nombre. Y eso es el propósito. El propósito. Debe de ser el propósito, es el propósito de Dios, definitivamente, como vamos a mirar esta noche, pero debe de ser nuestra misión también. Debe de ser nuestro propósito. El amor a su nombre. Si es lo más importante para Dios, debe de ser el más importante para sus hijos. No está en nuestro texto esta noche, pero estaba yo mirando el primer mandamiento. Y qué curioso, ¿no? Que el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Y eso es el número uno, el primero, no hay nada más grande. Y luego vienen los seres humanos, ¿no? Ama a tu prójimo, tu vecino. Entonces, Él pone a Él primero. Y hay que mirar eso, hay que tomar eso en cuenta, de que Él es primero antes de nosotros. Yo sirvo al placer del rey. El día que el rey decide destronarme, de quitarme de mi puesto, de llevarme a casa, Él lo puede hacer. No tengo ningún derecho de hacer nada de lo que yo no quiera, de que Él no quiere que yo haga. El nombre de una persona es todo. Un buen nombre elogia el carácter de la persona y más grande la persona, más grande el nombre. Siempre, no sé si te ha tocado escuchar, por ejemplo, si yo llegara aquí ahorita y hablo mal de Pablo el apóstol, o sea, todo el mundo no va a estar de acuerdo conmigo porque Pablo era un hombre mucho más grande que yo alguna vez llegaría a ser. Entonces, cuando uno habla mal de una persona, bueno, la gente se va a reclamar si es algo que no es cierto. Pero Proverbios 22, vamos a Proverbios 22 y vamos a ver que es cierto, que su nombre de una persona es todo, que un buen nombre elogia a la persona. Proverbios 22, versículo 1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Y por qué? Porque una reputación vive más allá de la tierra donde uno está enterrado. Mucho más. Hasta la fecha estamos hablando de Jesús. 2000 años después, los discípulos, los apóstoles, lo que hicieron, dieron su vida como mártires y seguimos hablando de ellos. Eso es su reputación, entregaron su vida para el Evangelio y nosotros debemos de pensar de la misma manera. A los 61 años, David ha pasado por muchas experiencias. Ha pasado y ha vencido un oso, ha vencido un león, ha vencido Goliat, ha peleado muchas guerras. Las canciones decían, había matado sus 10,000. Entonces, ya es porque está corriendo de un enemigo en este salmo, ¿verdad? Y aquí dice Salmo 143, versículo 11. Vamos a ver qué podemos aprender
de David, porque él todavía, lo que vamos a ver es que él todavía necesita aprender qué es la voluntad de Dios. En ese tiempo tiene 61 años, en este caso más o menos 61 años, él tiene, ya está grande. ¿Cómo es que necesita aprender más de su voluntad? Eso fue en el versículo 10 donde dice, enséñame a hacer tu voluntad. Pero estamos en el 11 ahora. Dice, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Ahora vamos a entrar, primero de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver qué tan grande es su nombre, por qué es tan grande el nombre. A ver, ¿quién viene primero? ¿El amor que él tiene para su nombre o el amor que él tiene para su pueblo? Vamos a ver. Dice, versículo 22, 1 Samuel 12, 22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. La razón que Dios nos salvó no lo hace grande su nombre. Su nombre ya fue grande antes de salvarnos. Fuimos salvos porque Él es un buen Dios, porque Él es un Dios grande, porque su nombre es grande. Eso es la razón que Él nos salvó. Pero mucha gente piensa al contrario. Ellos creen que hubo algún valor adentro de ese ser humano y no es cierto. Salmo 106. Versículos 7 y 8. Salmos 106, versículos 7 y 8. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre. ¿Por qué? Para manifestar su poder. Eso aquí es nosotros. O sea, nos gusta escuchar y leer esos cuentos, esas historias, y decir, wow, qué tarados, ¿no? Esas personas que no entendieron, pero eso es tú y yo. ¿No? Nosotros conocemos nuestros pecados, conozco los míos, las cosas con que estamos luchando todavía. Nosotros pecamos y Dios nos salvó porque Él prometió que nos iba a salvar. Él juró por su nombre que nos iba a salvar, y eso es la razón que nosotros estamos aquí respirando hoy. Y Él va a cuidar su nombre, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Él nos salva. Eso es la manera correcta de verlo. Dios elogia su carácter, su integridad, su reputación, su santidad y aún su gloria están conectados todo con su nombre de Él. Su nombre está conectado todos sus atributos. Él es bueno, su bondad, su omnipresencia, su omnipotencia, su amor, su misericordia, todos esos están conectados con su nombre. Porque acuérdate que el nombre de la persona vive aún más aun cuando se muere. Entonces, el nombre, el carácter, la aroma de la persona sigue. Entonces, por eso tenían los padres que contar a sus hijos lo que Dios los había salvado. Déjame recordarte qué tan bueno es nuestro Dios. Nos salvó aquí, y nos salvó aquí, y nos salvó aquí. Y tú y yo necesitamos mejorar en recordar a nosotros, a nuestros hijos, qué tan bueno es el Señor. Porque eso trae gloria a Él. Tan solo, algo tan sencillo, trae gloria a Él cuando ponemos a Él primero.
Su nombre, Dios no actúa para santificar, Dios actúa para santificar su nombre y para prevenir o detener que sea deshonrado. Él actúa, como vamos a mirar. Pero primero, uno de los nombres más grandes de Dios es Elohim. Esa palabra viene con dos palabras hebreos, se juntan para hacer una sola palabra. Esos dos son Él y Alá. Él es el fuerte y Alá es para jurar o dar lealtad a algo. Entonces cuando Él promete algo o por su nombre, como vemos aquí, Él está diciendo, yo soy el poderoso y tengo el poder para respaldar lo que yo digo. Y Él juró sobre su mismo nombre porque no había nada más alto para poder jurar en su nombre. Y por eso nosotros podemos confiar en Él. Por eso David se fue con tanta confianza a la palabra. Él tenía tanta confianza en que el Señor iba a responder sus oraciones. Y sí respondió sus oraciones. Y Absalón murió, no duró ni un año en traicionando a su papá. Y David volvió a recuperar el trono. Y nuestro Jesucristo, su linaje viene de David. El Señor cumplió su promesa. El ejemplo es cuando Dios hizo un compromiso con Abraham y prometió sus descendientes a un cierto tierra, a ciertas promesas, ciertas cosas. Él tenía el poder para guardar la promesa porque la santidad y la integridad de Dios lo requiere. Lo requiere, Isaías 48. La santidad y integridad de Dios requiere cumplir con su promesa. Isaías 48, versículo 11, dice, por amor mío, dos veces, por amor mío. Siempre cuando en el hebreo, cuando quieren enfatizar algo, lo repitan o lo repiten de una manera casi similar. En esta vez tenemos dos veces, por amor mío, lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. No lo va a dar a su enemigo. Cualquier persona que se pone en contra del Señor, como los enemigos de Israel en aquel tiempo, cualquier persona que pone en contra de Él, Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Es inimaginable que el nombre del Señor sea profanado. Inimaginable para Él. Dice, de ninguna manera eso va a suceder, jamás, jamás, jamás. Y de la misma manera como David creyó, nosotros, tú y yo, tenemos que creer las promesas del Señor de la misma manera. Cuando Él promete que algún día nosotros vamos a estar con Él, tenemos que creer eso. Eso va a suceder, es más real que yo estando parado aquí ahora mismo. Más real que cualquier cosa que ustedes pueden imaginar. Eso va a suceder, tenlo por seguro. Algún día cuando estemos alabando al Señor, ustedes se darán cuenta. Entonces cuando la gente dice, cuando Él dice, por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Entonces mucha gente dice que cuando el Señor vino y Él vio tanta valor en los seres humanos que Él derramó su ira sobre Jesús. Éramos así de valiosos y no puede ser más lejos de la verdad. No es cierto. No vio ningún valor en nosotros. O sea, más bien sería eso. La situación era tan deplorable, tan sin esperanza, de que se necesitaba el mismo Dios sacrificarse para nosotros. Eso era lo que se tomó para salvar a nosotros mismos. Entonces Dios protege su nombre santo
a pesar de nosotros, y lo trae gloria a Él guardar sus promesas. Eso le trae gloria a Él guardar sus promesas. Números 23 y versículo 19, debido a su nombre Elohim, si alguna vez Él falló en cumplir con algunos de sus promesas, Él sería un Dios débil, número uno, sin poder, acuérdate de la palabra poder, y sería un mentiroso, porque no cumplió su promesa. Pero no es cierto, Él cumplió todas sus promesas hasta la fecha y los seguirá cumpliendo, ninguno de ellos caerán. Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Jamás, jamás. Y de esa manera, así es como David pudo entrar con el Señor, como él pudo ir con tanta confianza. Y teniendo tanta confianza, diría, me gustaría tener esa confianza que él tenía. Todos estamos en una lucha, todos estamos creciendo, todos estamos buscando ser más santos, agradar más a nuestro Señor. Y tenemos que hacerlo diariamente, Isaías 46, Isaías 43, 46 y versículo 11. Dice, aquí otra vez vamos a mirar un énfasis, cuatro veces un énfasis. Isaías 46, versículo 11. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. 4 veces. Dios importa cómo su nombre está representado. Israel profanó su nombre y Dios se va a encargar. Ezequiel 36. Dios los va a regar. Aquí en Ezequiel 36, versículos 19 a 21, dice: Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. O sea, la tierra que el Señor había prometido. O sea, que tenían que quedarse ahí y no pudieron quedar ahí. Quiere decir que su Dios no es suficiente poderoso para mantenerlos ahí. Y de esa manera el nombre de Dios es profanado. Cuando es asumido o cuando alguien diga que Dios no puede cumplir con sus promesas. Luego dice 21, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Entonces al principio dice, los esparció para que dejaran de profanar el nombre del Señor. Y siempre cuando nosotros profanamos el Señor, Dios va a actuar. Tenemos una gran necesidad de creer al Señor más y más por lo que está sucediendo en nuestra vida, por los seres queridos que estamos orando por ellos. Ese problema que pasó en nuestra vida que estamos tratando de sanar. Llegando a ser más, esa persona que se culpa a veces, no, porque quiere ser más el hombre de Dios, que sabe que Dios quiere que él sea y no lo está cumpliendo. Necesitamos confiar en Él más para ser este hombre de Dios, que Dios quiere que todos sean, y mujer de Dios. Dios está pensando en los gentiles. Los gentiles no están aprendiendo
y no están llegando a Dios de la manera que Dios quiere, porque están viendo a Israel profanar el nombre del Señor. O sea, el Israel está siendo un mal ejemplo para ellos, están profanando el nombre. Pero Primero de Reyes 8, el rey Salomón dedicó el primer templo. Él da el misión de Israel. Él da el misión de Israel. Lo que Israel tiene que cumplir. Y es nuestra misión también. Primero de Reyes 8, versículo 60. Dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Ya dieron un mal ejemplo para los gentiles y Dios dice, yo no quiero eso. Y ahora nosotros, ¿qué tal nosotros? ¿Damos un buen ejemplo a nuestro vecino? ¿Damos un buen ejemplo en el trabajo? ¿Que realmente somos personas de Dios? Nosotros tenemos una gran necesidad de que somos muy visibles. El siervo, acuérdate que el siervo es muy visible, se nota. Cuando tú realmente encuentras a un hombre o una mujer de Dios, o sea, tú sabes que ellos es la cosa verdadera. O sea, por todo lo que David había hecho, todo lo que hemos leído de David en la Biblia, sabemos que él es un hombre de Dios. Y eso que no lo hemos mirado. Ahora, tú y yo, ¿qué tal? Tenemos una gran necesidad de aprender más. No es solamente de decir, Él es mi Dios, sino también de llegar a decir, yo soy su siervo. Yo hago lo que Él quiere. Yo sirvo al placer del Rey. Y lo que Él quiere que yo haga, lo voy a hacer. No me importa si ellos me hacen un ridículo, si burlan de mí, si me cuesta dinero o si me cuesta tiempo, no importa. Yo voy a servir al Señor. No importar el nombre de Dios es como pedir juicio. Estás pidiendo que te juzgan. Como dicen aquí, dice en Ezequiel 3, no tienes que ir ahí, ya lo leímos, pero en Ezequiel 36, versículo 20, no, es 19. Dice, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Entonces Él juzga conforme a cómo la persona se comporta. Cómo tú y yo nos estamos comportando es la manera en que tú y yo vamos a estar juzgado. Cuando tomamos a la ligera las cosas de Dios. Yo estaba en escuché lo que había sucedido en un servicio de un pastor que conozco, que un sábado en la noche fueron a ver un juego de fútbol, y ahí en el santuario, ya casi pegado al púlpito, donde la gente llora, donde claman a Dios, donde queremos que Dios se manifiesta en la casa de Dios, y ahí viendo el juego de fútbol, saltando por los goles y aventando palomitas en todos lados. Y digo, wow, profanado las cosas de Dios cuando es igual. Vienes a la iglesia a un juego de fútbol o vienes a la iglesia por darle gloria a Dios. Es igual, no hay diferencia. Entonces, prefiero mejor no ver el juego de fútbol porque eso me va a costar algo. Eso le va a costar algo a ese pastor. Denlo por seguro. Ahora, diríamos nosotros, incluyéndome a mí mismo también, bueno, yo no hago eso, yo nunca había hecho eso, pero a veces tenemos que examinar nuestra vida. Por eso en 2 Corintios 13, versículo 5, que debemos de examinar nuestra vida para ver si todavía estamos en la fe. Porque la gente nunca cae de fuertemente en el Señor y el día siguiente completamente del mundo. No, uno empieza a resbalar poco a poco en las cosas del mundo. Entonces nosotros nos enojamos cuando Walt Disney saca una película y pone personas homosexuales ahí,
Pero ¿cuántos están inscritos y pagan dinero a Walt Disney porque tienen el canal para sus hijos? Entonces seguimos dando dinero a la persona, estamos apoyando a ellos en esta basura que están promoviendo al público. Ahora, nosotros gritamos cuando vemos que el pastor de prosperidad pidiendo dinero de la gente con a veces 3 y 4 ofrendas en el mismo servicio, lo he mirado, pero ¿cuánto de nuestro dinero hemos gastado en defender el nombre del Señor? Defender su nombre. Hemos dicho nosotros que, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo. Pídemelo, Señor, y yo te lo daré. Pero ¿es cierto? ¿Es cierto realmente? La diferencia entre el que tiene compromiso y el que no tiene compromiso. El que sabe su propósito y el que vive la vida sin dirección. No sabe su propósito. No sabes qué significa el nombre de Dios y qué tan santo es. Mucha gente dice, con que no me afecta a mí, estoy bien. No es lo que dice la gente. Hay cristianos. Yo he mirado cristianos que tienen sus pósters, ¿no? Que dice ahí en una huelga, dice cristianos por los homosexuales. Si alguna vez había una contradicción, eso era. Porque imposible que pueda ser un cristiano que apoya a los homosexuales. La Biblia dice que Jesús hablando dice, el que no está a mi lado está en mi contra. Aquí en esto, siendo cristiano, uno no puede ser neutral. Imposible ser neutral. Imposible. Podemos ir a varios lugares, pero no lo vamos a hacer hoy. ¿Qué tan precioso es su nombre a nosotros? ¿No? El nombre, el gozo. Nos salvó de una eternidad en el infierno. Qué tan precioso, qué tanto lloramos por los pecados cuando lo cometemos. Porque hemos ofendido a un Dios tan grande, con un nombre tan grande y poderoso, y lo que hizo para nosotros. Hemos llorado. ¿Cuándo fue la última vez que cuando nadie nos estaba mirando, en un cuarto lloramos y nuestras lágrimas cayó a la alfombra por lo que hemos hecho, como habíamos portado con el Señor? Eso necesita pasar con frecuencia, hermanos, hermanas. Pero ¿qué puedo hacer yo? Decimos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Yo simplemente soy un solo cristiano. 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a ver qué podemos hacer. Pablo instruyó a los cristianos en la iglesia de Corintios. 2 Corintios 5, versículo 20. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dígame eso, ¿cuándo fue la última vez que rogaron y suplicaron a alguien reconciliarse con Dios? Necesita pasar, necesitamos tener esa pasión que Pablo tenía para Dios. Todos los cristianos representan el nombre, el corazón, la integridad del Señor. Todos nosotros representamos a Él. Somos embajadores para Él. Embajadores para Él. Romanos 1. Casi vamos a terminar en Romanos 1, versículo 5. Dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Aquí Pablo está explicando a ellos, está explicando que Él se ha entregado su vida para Cristo.
lo que Él ha hecho. Él está contando aquí, da un como saludo al principio y después toma un momento breve para explicar el Evangelio de versículos 2 a 7, 8 creo. Y está diciendo a todos que Jesús es el Hijo de Dios y que su misión en la vida es ser un embajador para Cristo. Y empieza todo bonito y va a empezar a ponerse más serio. Vamos a versículo 14. Él va a empezar a poner más y más fuerte mientras que sigue en su carta. Dice, tengo obligación. Y aquí vemos que Pablo tenía un peso súper pesado, cargado arriba de él, ¿no? Tengo obligación, o sea, no puedo hacer nada más. Es lo único que puedo hacer, estoy haciendo lo que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para la persona que dio su vida por mí? ¿Cuánto es lo suficiente? ¿Un mes de renta? ¿Cuánto es? ¿2 días a la semana en la iglesia? ¿Cuánto es lo suficiente para darle a alguien que te ha dado la vida eterna? Mucho, más que alguna vez vamos a poder pagar. Sí, y él sigue, dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. A todo el mundo quiero predicar el Evangelio, no quiero dejar ni una sola persona afuera, necesito alcanzar y llegar a todo el mundo. Y él tiene pasión en este momento. Versículo 15 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahora, ¿estamos nosotros tan ansiosos como él para predicar el Evangelio? Ya, no sé si yo me acuerdo siendo un cristiano joven. Y entonces cuando sentía que el Señor me estaba impulsando a hablar con una persona y qué miedo me daba dentro de hablar de las cosas de Dios. Pero ¿y qué va a decir si le digo algo? ¿Y qué me va a pasar? No me vaya a golpear y pues se van a reír de mí. Y ahora ese temor gracias a Dios, siguiendo en las cosas de Dios ya no existe. Pero debemos de estar creciendo en la fe. Y si llevamos 5 o 10 años o un tiempo en la iglesia, y 1 año, 5 años, y seguimos teniendo la misma cantidad de temor para predicar el Evangelio, que cuando empezamos, algo está mal. Necesitamos crecer en esto. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Suena como que los está acusando a ellos de tener vergüenza por el Evangelio. Las personas que está escribiendo, los cristianos que está escribiendo. Imagino que Pablo, había momentos en la vida de Pablo en que dice él, creo que 1 o 2 Timoteo, dice, todos me han dejado. Solo queda, y menciona como 2 o 3 personas en todo el Evangelio. Ya estando al punto de morir, de tantos años de predicar el Evangelio, todos me han abandonado. Imagino que Pablo se siente igual, que soy el único que estoy dispuesto de ser apedreado, dispuesto a estar metido en la cárcel para el Evangelio. ¿Y qué tal otra persona que está aquí hoy? Y entonces debería de hacernos pensar cuando él dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, el camino es estrecho y son pocos que lo hallan. Entonces, ¿qué tan estrecho sea, Señor? ¿Será que me estoy engañando yo mismo de que yo declaro a todo el mundo, yo asisto a una iglesia reformada, yo asisto, yo acepto, yo leo todo tu ley y digo, estoy de acuerdo, Señor? O sea, básicamente digo, tú eres mi Dios. Pero es completamente diferente poder decir, yo soy tu siervo. Y Pablo lo tenía exactamente perfecto. Se nota visiblemente que él era un siervo. Donde tú quieres que vaya, yo voy. Lo que tú quieres que yo sufre, yo lo sufro. ¿Quieres mi propia vida?
te lo doy, y sí, se le dio su vida al mundo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En prisión, en una ciudad, lo habían sacado a fuerzas, lo escondieron sacándolo, rieron de él, burlaron de él como tonto, lo apedrearon, lo ridicularon, criticaron, lo persiguieron físicamente, pero no pueden parar el audaz del Pablo, no lo pueden parar. Y todo es por versículo 5. Versículo 5, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia, la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Por amor a su nombre. El principio, hemos recibido la gracia, y él básicamente está diciendo, debido a esa gracia que me ofreciste, Señor, yo quiero amar tu nombre más, amar y amar hasta que no puedo amar más tu nombre, si eso sea posible. Y llegamos a Romanos 1, vamos a pasar todo, y llegamos al versículo, como me gustaría seguir en todo el libro de Romanos 1, pero no tenemos el tiempo. Versículo 32, Romanos 1, 32. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y nosotros, cuando vemos la injusticia, cuando vemos el nombre de Dios profanado, cuando vemos esas cosas, nosotros estamos siendo como una persona que Pablo está describiendo aquí. O sea, con que no hacemos nada es suficiente para aprobarlo. Bueno, con que no, la gente que dice, bueno, no me importa si otro sea homosexual, con que no me afecte a mí. Entonces dan su aprobación, está bien. Con que no pase aquí, todo está bien. No me importa si uno de la congresista, un senador, sea homosexual, con que haga su trabajo como debe de ser. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente aprueba. ¿Cómo es que nosotros, una nación de Estados Unidos, supuestamente fundada en la palabra de Dios, y ya hemos votado por senadores y congresistas que son homosexuales? Y nosotros nos gusta quejar de que son ellos corruptos, pero ¿quién votó por ellos? Dígame eso, ¿quién votó por ellos? Nosotros, esta nación, por lo menos la mitad de ellos, la mitad de ellos. ¿Qué tal si cuando nosotros llegamos al cielo nos descubrimos que el camino fue más estrecho que pensábamos? ¿Qué tal? Wow, qué temor, ¿no? Qué temor sería en aquel día que llegamos y nos encontramos en el lado de personas mucho más grandes que el lado pequeño. Y uno diría, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué no hice nada al respecto de la injusticia de Dios? ¿Por qué no tomé el nombre del Señor y lo defendí con todo mi ser, todo mi recurso y todo mi dinero? ¿Por qué no lo hice? Su nombre de Dios está conectado con su gran gloria. Y esa gloria significa honor distinguido, elogios, alabanza, reputación exaltado. Algo para traer alabanza, adoración, magnificencia, esplendor. Eso es su nombre. Como vamos a 1 Corintios 10, versículo 31 para nuestra última escritura. Como el apóstol Pablo instruyó a los creyentes en la iglesia de Corintios. 1 Corintios 10, versículo 31. Dice, entonces ya sea que coman,
que beban o que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y todo quiere decir absolutamente todo. Cuando levantamos en la mañana deberíamos de amarrar nuestras agujetas para la gloria de Dios. Debemos de cerrar la puerta para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada nunca debería de hacer para darle desgracia o descreditar el nombre del Señor. Los cristianos deberían de luchar para mantener nombres virtuosos, porque nuestras reputaciones están conectados con la reputación de Él. Acuérdate de los gentiles y los cristianos fueron esparcidos porque ellos no se dieron cuenta de que ellos ya se habían desconectado su nombre con el nombre del Señor. Ahora yo sé que nosotros hemos llamado al Señor nuestro Dios, pero ¿realmente somos sus siervos? Debemos examinar nuestras vidas, todo el mundo. Esta noche no dejes que pase ni 5 minutos. Señor, vamos a orar. Señor, tu nombre es grande. Tu nombre es grande, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos tan débiles. Somos tan débiles, Señor. Danos tus fuerzas, Señor, porque con nuestras propias fuerzas sería imposible, Señor. Obra en tus siervos, en los que dicen que somos tu Dios, Señor. Obra por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos traer gloria a tu nombre, Señor, el resto de nuestros días, con pasión como Pablo. Y no importa que sea el costo. Damos todo, Señor, para tu nombre, tu Hijo. Gloria a tu nombre, Señor. Siempre, siempre y siempre. Amén, Señor, en tu nombre. Amén.